Estamos con el general Juan Jaime Cesio, ya lo ascendí a general, coronel. Para mí sigue siendo coronel. ¿Cómo ha vivido estos últimos días? Bueno, con sentimientos contradictorios, ¿no? Por un lado, la satisfacción de verlo tras las rejas a Videla. No por Videla en sí, porque lo que hay que odiar es el delito y no el delincuente, porque al final el delincuente es un pobre infeliz, ¿no? Pero este tipo, yo lo llamo reo Videla, porque el indulto extingue la pena, pero no borra la culpa. Es decir, él es tan criminal y responsable y convicto de violación a los derechos humanos, de delitos de lesa humanidad, antes y después del indulto. La gran esperanza de que sea un paso más en el camino de la lucha contra la impunidad, ¿no? Eso es lo positivo, porque el hombre en sí no me interesa en absoluto, ¿no? Pero lo que me preocupa, y créanme que me preocupa mucho, y le agradezco la oportunidad que usted me da para expresarlo, es este temor cerval que parece que tiene la gente a los militares. Porque un colega suyo me dijo, imagínese, dice, este problema del malestar militar, dice, no es como una huelga de docentes o como la carpa. Me dice, no, le digo, por supuesto que no. Le digo, la huelga de docentes es una cosa muy importante. Yo tengo 2 nietitos que van a la escuela pública y se quedan sin clases. Y la carpa, a mí da vergüenza ajena, ¿no? Porque está demostrando cómo este gobierno deja a un lado la educación, que es una de las peores cosas que hace, ¿no? Porque la educación es el futuro de nuestro país. Ahora, Cesio, en eso que usted me dice, es decir, yo entiendo su respuesta y en ese sentido la comparto plenamente, pero en otro sentido, que se agite el tema de la preocupación militar, hay que ver en todo caso si se agita o si es real. Bueno, tiene que ver con nuestra historia, la historia difícil que hemos tenido de golpes, de presencia de los militares. Es decir, ¿usted considera que esa etapa está superada en lo que hace a la posibilidad de pronunciamientos? No, en absoluto no está superada. La prueba está en lo que le acabo de contar, ¿no? Pero el tema es así. La Nación, en su página primera del día domingo, dice: el teniente general Barza se presentó al ministro de Defensa Domínguez a decirle que había inquietud en los cuadros castrenses, ¿no? Yo no sé lo que le habría respondido el ministro Domínguez, pero sé lo que le hubiera respondido yo. ¿Y a mí qué? ¿Qué tiene que ver? Yo soy ministro del Ejecutivo. Los problemas que tienen los militares son con el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Además, si están intranquilos, general, tranquilícelos, si no, tráigame su solicitud de retiro. Es decir, esto de que estén intranquilos los militares, realmente han dejado de ser un poder en Argentina. Felizmente, con el advenimiento de la democracia en el 83 y con la buena conducción que se ha hecho, sobre todo el doctor Alfonsín, a ellos han empezado a colocarse en el lugar que les corresponde, no a ser un factor de poder, que desde el edificio de Libertador del Estado Mayor General del Ejército estaba mirando la Casa Rosada con lentes de aumento a ver qué hacía o qué no hacía y qué cumplía o qué dejaba de cumplir. Ahora, en cuanto a la inquietud de los militares, yo le puedo asegurar a Alberto, yo no tengo ninguna inquietud, ¿no? Porque yo no tengo ni las manos sucias, ni el alma sucia. Es decir, si tienen que ir los militares a los jueces, pero que vayan. Y hay un ejemplo. El general Sexton, que no es amigo mío, ni siquiera lo conozco, cuando la ley de obediencia debida, él renunció a acogerse a la ley de obediencia debida, se presentó a los tribunales de Bahía Blanca y los tribunales de Bahía Blanca lo sobreseyeron, lo declararon inocente. Es decir, ¿qué cosa mejor para el ejército y para las Fuerzas Armadas en general si es que los jueces llaman a la gente, declara y queda libre? Esa es la forma en que las Fuerzas Armadas pueden recuperar su prestigio y pueden recuperar el afecto y hasta el amor del pueblo, cosa que yo ansío realmente de todo corazón. Yo sé que usted es un militar de carrera, un hombre que quiere profundamente a las instituciones, sobre todo a su origen sanmartiniano y liberador en América, ¿no? De represor y torturador, que fue la imagen que, bueno, se ha generado en los años horribles que pasamos.
Pero usted cómo definiría, porque estamos discutiendo los nietos, el papel de las abuelas, los chicos desaparecidos, es un tema que nosotros incluso hemos visto en profundidad. A mí me gustaría que usted me diga qué pasó con los militares que no estaban de acuerdo con el proceso en esos años. ¿Cuáles fueron la situación que vivieron? Bueno, lamentablemente... Y lo manifestaron, quizá algunos no lo manifestaron. Bueno, efectivamente. El diario Página 12, en la página 2 del domingo, tiene un artículo que a mí casi me conmovió hasta las lágrimas, ¿no? Que lo llama Las moscas blancas, ¿no? Es decir, ahí figuramos 6 militares, entre los cuales estoy yo, y que nos señalan como los únicos que nos opusimos realmente al proceso y que lo sufrimos, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve 100 días preso en Magdalena. Luego, 100 días preso en Magdalena. Claro, porque me procesaron por deshonor e indecoro militar, me tuvieron que sobreseer por deshonor e indecoro militar. Es una falta que es tan horrible que ni se puede mencionar, y cuando no lograron sancionarme por eso, me pusieron bajo el fuero los tribunales de honor, que me castigó con la pena más alta que puede imponer, que es descalificación por falta gravísima al honor con pérdida del uso de su grado y uniforme. Por eso usted recién decía, yo lo sigo llamando coronel. Sí. Yo no lo soy en este momento. Es decir, porque ubiquemos ante la gente, es decir, Bussi no llegó a esa categoría según el Consejo. No, pero ese es otro y mantuvo caso. Su grado. No es para hablar de Bussi, pero digo, ¿cuál fue la acusación sobre usted? Bueno, en el fallo, que yo lo tengo a disposición de quien quiera, fueron 2 causas las razones esenciales por las que a mí me condenaron por tremenda falta, que hasta, por ejemplo, me impide ir al velorio de un compañero, ¿no? O sea, un poco esto trágico, ¿no? O que el Instituto de Obra Social del Ejército, cuando yo era todavía socio, me mandara anualmente una carta diciendo que podía hacer uso del hospital militar si me enfermaba, pero que me cuidaba de pedir facilidades turísticas porque yo no podía mezclarme con la familia militar, ¿no? Bueno, las causas fueron 2. Una es por haber hecho prevalecer mi condición de ciudadano sobre mi calidad de militar. Y la segunda, por haber participado de una marcha callejera en la que se injurió el ejército. La marcha callejera fue una marcha de la última de la dictadura, en la que estaban todos, había más de 50.000 personas, estaban representados todos los organismos de derechos humanos. Efectivamente se le injurió al ejército porque lo merecía. Y los partidos políticos de la multipartidaria, todos. Todos. Además, ellos hacen siempre uso de un recurso analógico falso. Es decir, si yo digo que Videla es un delincuente, y además son chorros, porque Videla tiene 29 juicios por ladrón, además, ¿no? Yo no estoy injuriando. Ellos dicen, si yo injurio a Videla, injurio al ejército, cosa que es un absurdo. Si yo digo que el juez Trovato es una basura, yo no estoy injuriando al Poder Judicial. Simplemente digo, ese señor realmente no merece ser juez, además que es un personaje pintoresco, ¿no? Es otra cosa aparte. Bueno, ese recurso falso, el recurso analógico, lo llevó a decir que soy un hombre enemigo del ejército, cuando soy un hombre que yo quiero muchísimo al ejército, porque el ejército me ha dado toda mi vida. Yo entré a los 13 años en mi profesión militar, en el liceo militar. Entré a los 13 años, tuve el honor de ser agregado militar en París, a representar mi ejército en París. Cuando debía ascender, estaba número 1 para ascender a general. Bueno, ahí se interpuso López Rega y, bueno, el Senado no me prestó acuerdo. Ahora, coronel, usted que ha comandado, que ha tenido tropa, ¿qué sintió? Supongo que lo sabía, pero sintetizando un poco esa experiencia, yo también lo sabía, pero me impactó la cifra. Este libro que sacó el capitán Andrea Amor, La patrulla perdida, 126 soldados 129 soldados desaparecidos. Y son casos trágicos. Mire, yo, por ejemplo, tengo tan presente, porque era muy amigo mío, Conte MacDonald, ¿no? Sí, cuyo hijo estaba haciendo el servicio militar. Y un día le dijo, un sábado, un domingo a la noche, dijo, papá, yo no vuelvo porque tengo miedo. Y el padre mismo lo llevó a la puerta del cuartel. Bueno, sí. Después pobre Conte tuvo una depresión que finalmente lo llevó a la muerte, ¿no? Pero además, usted ya que lo ha citado a mi íntimo amigo de Andrea acaba, y esta es una buena noticia y quizás seguramente es una primicia, sacó un suplemento en página 12 donde explicita zona por zona, área por área, subzona por subzona, subárea por subárea, todos los responsables de las desapariciones de los niños.
Y hoy las abuelas de Plaza de Mayo se han presentado ante el juez Mañasco para que juzgue a todos los que están en esta planilla de este trabajo realmente envidiable que ha hecho mi amigo de Andrea Moro. Cesio, acá hay una pregunta muy agresiva, pero que se la voy a decir porque tiene otras muy... Le leo algunas. Jorge de Congreso: cuando la historia de un pueblo se trata de ocultar y se deja en libertad a los asesinos del golpe del 76, lo único que cuenta es la memoria del pueblo. Felicita al coronel. Leo de Palermo: es personal retirado de las Fuerzas Armadas, tiene vergüenza ajena que genocidas como Videla y Macera no hayan continuado presos. Ojalá que con esto se empiecen a depurar las Fuerzas Armadas. Bueno, tenemos otro mensaje de Oscar de Morón y demás. Este es de Lalo, de provincia de Buenos Aires, que dice que si usted podría explicar por qué lo echaron del círculo militar, supuestamente del Opus Dei, según dice, y las causas que tiene pendiente en el juzgado de Mercedes. No, lo que me echaron así como militar, sí, me expulsaron. Es parte de lo mismo. No, es parte de las normas, ¿no? Ahora, causas en el juzgado de Mercedes, es como si dijera que yo tengo causas en Camerún, por ejemplo, tan ridícula como eso, ¿no? Está bien, Lalo, en todo cualquier caso... cosa, la gente, yo no es que diga que no los compre, lo que pasa es que no salgo de mi capacidad de asombro, ¿no? No, pero Lalo sabe que esto no es cierto, Lalo no es. Si usted manda información específica, sabe que no es cierta. Muchas veces acá han mandado cosas muy fuertes para nuestros invitados, las hemos leído, han dado su explicación, bueno o no, pero cuando las cosas no son ciertas, no es correcto. Coronel, este tema que me decía de los soldados, pero también del ejército que usted quiso. El ejército, por ejemplo, que en los 70 tuvo a quien usted asesoraba, que era Carcaño, hablando de la Conferencia de Ejército Americano, en ese momento contra la doctrina de la seguridad militar. Nacional. La doctrina de la seguridad nacional, sí. Bueno, lo que pasa es que me traiciona el inconsciente. Pero ese ejército que podía generar personajes tan contradictorios como Carcaño y como los Videla. Este otro de Balsa, que se hace una autocrítica que señala algunos de los hechos. ¿Qué balance saca usted de ese periodo? El que va de los 60, 70, los golpes, los azules, los colorados, pero sobre todo Carcaño en la Conferencia de Ejército Americano y los Videla y el ejército de hoy. Bueno, esa 10ª Conferencia de Ejércitos Americanos en Caracas, que usted me cita y que es muy cara a mis sentimientos, ahí Carcaño efectivamente denunció la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Con la presencia del jefe de Estado Mayor de los Estados Unidos. Y de todos los otros jefes. Y eso le costó irse, ¿no? Nosotros con Carcaño, yo era su principal colaborador, era el secretario general del Comando en Jefe, así se llamaba en ese tiempo. Duramos exactamente 200 días, porque nos opusimos a lo que desgraciadamente constituye el verdadero poder en la Argentina, que es el establishment, ¿no? Y nos colocaron, López Rega nos colocó como subversivos, que imagínense qué personaje, ¿no? Nazi loco, éramos subversivos, bueno, puedo agregar muchísimas cosas más. Pero Cesio, eso expresaba un sector del ejército que después se diluyó, se emblocó en función de la acción de la guerrilla. ¿Qué pasó? ¿Por qué se produjo ese cambio? Es una pregunta, todo eran parte de una realidad inteligente y que tiene una respuesta. Los ejércitos no son democráticos, ni en Argentina, ni en Mozambique, ni en el Zaire, ni en Gran Bretaña, ni en Francia. Los ejércitos sirven a la democracia, que es una cosa distinta. Los ejércitos son instituciones verticales, absolutamente verticales. Y lo que piensa su jefe debe pensar el ejército. De modo que no es difícil, digamos, cambiar la educación, cambiar su forma de pensar, hacerle ver las cosas de distinta manera desde el puesto que tenía Carcaño. Y nosotros lo hubiéramos logrado si nos hubieran dejado, pero había intereses que no lo permitían. Es decir, el ejército es un verdadero bloque, ¿no es cierto? Es decir, ¿usted cree que ese ejército que después se transformó en esa máquina de matar podría haber asumido esas banderas de que las Fuerzas Armadas no podían ser verdugas de su propio pueblo, como señaló Estoy seguro Carcaño? que sí. Miren, porque a la vuelta de la 10ª conferencia yo recorrí los 5 cuerpos de ejército por mandato del general Carcaño y expliqué lo que había sucedido ahí, expliqué la valentía, el coraje del Carcaño de enfrentarse con el jefe de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, quien lo ayudaba
este dictador de Nicaragua, ¿cómo se llamaba? Somoza. Con Somoza, que repartía puros a todos y demás, que hacía de alcahuete de él. Y la gente estaba de acuerdo, porque el hombre militar es un hombre esencialmente nacionalista, que quiere a su patria. No es que represente a la patria, que es una cosa distinta, porque la representa a la patria tanto el maestro como estos muchachos que nos están acá filmando, como usted o como quienes nos están escuchando. Todos somos representativos. Pero el militar es un hombre que tiene una vocación de servicio, de servir directamente a su país, ¿no es cierto? De modo que bien educado y bien encausado puede ser una maravilla. Yo le traigo un ejemplo, pero muy contundente. Termina la Segunda Guerra Mundial, la guerra 39-45. Ese ejército estaba educado en el sistema nazi, ¿no? Le encargan al general von Baudissin, a quien tuve el honor de conocer, porque estuvo en la Argentina, que reestructurara el ejército. Y lo logró. Lo logró. Le cambió totalmente la mente. ¿Sabe hasta qué punto? Al punto tal que en un momento dado los soldados pidieron que incluyeran en el equipo una rejilla o un tul para poder levantarse el cabello que tenían largo hasta acá. Los soldados alemanes. Y bueno, se los dieron. Costó mucho, porque saben, los alemanes como son de rígidos, no estaban en el presupuesto, pero tenían el pelo hasta acá. Y que eso no digo que signifique libertad, porque yo tengo el pelo corto, no tengo pelo, que no tiene nada que ver el pelo con la gente. Pero quiero decir que lo transformó totalmente. Y hoy el ejército de Alemania, ¿no es cierto?, es un ejército que está al servicio de la democracia, que jamás a ningún alemán, a ningún hombre del ejército alemán, no, hay tipos siempre, lógicamente, general, fuera de tiempo, ¿no? Sí, No hay un movimiento neonazi, etcétera, etcétera. Se le ocurría dar un golpe de Estado, por ejemplo. Eso es una cosa tan absurda, ¿no es cierto? De modo tal que, sintetizando, es un problema de educación que lamentablemente, pese a las buenas intenciones del general Barza, a quien yo respeto por eso me da culpa, pienso que es algo incompleto, que podría ser algo más, porque, bueno, después de la confesión viene el arrepentimiento y después viene la revisión, es decir, bueno, ya que hicimos esto, ¿cómo hacemos? El intento de resarcimiento. Exactamente. Bueno, yo le he dado una idea que digo, bueno, ya que él sigue, se ocupó tanto de torturar, de matar, de secuestrar, póngalo ahora al servicio de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo para encontrar a los nietos, ¿no? Gracias, una propuesta. Le quiero decir los últimos dos mensajes para despedirlo y agradecerle que haya estado con nosotros. Coronel Salvador de Palermo, Asesio, yo lo admiro mucho y espero que le devuelvan su grado de coronel. Esther de Caballito, al coronel Cesio, es un honor para nosotros contar con alguien como usted. Un fuerte abrazo de una ciudadana. Nosotros culminamos el programa. Pensamos que la democracia no puede no darse el lujo, sino permitirse el agravio de no restituirle el grado al coronel Cesio. Es una tarea pendiente de nuestra democracia. Esto es Política en Acción. Mi nombre es Alberto Nadra y los espero el próximo miércoles a las 23 horas. Auspiciaron Política en Acción